Bienvenidos, mi nombre es Lilian Arellano y soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Les voy a presentar una investigación documental que lleva por nombre Análisis psicodinámico del trastorno de la personalidad paranoide y sus implicaciones sociales. La estructura de la investigación consta de los siguientes capítulos. El capítulo 1, que es la situación del problema donde está inmerso, la descripción de la situación contextual, el propósito de la investigación y la importancia de la temática. El capítulo 2, que es la perspectiva teórica, donde están las teorías que sustentan esta investigación. El capítulo 3, que es la metódica, donde incluye los métodos y el procedimiento. Y por último, el capítulo 4, que son las consideraciones finales, donde se presentarán los hallazgos y los aportes. De una manera concisa se va a explicar la descripción de la situación contextual. Y para comprender la importancia de esta temática es necesario saber que la salud mental forma una parte integrada de los seres humanos y que cualquier falla en ella puede generar diversos trastornos de la personalidad, que es un patrón dominante de experiencia interna y un comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo. Para la presente investigación se tomó el trastorno de la personalidad paranoide como objeto de análisis, que se ubica en la clasificación de las estructuras de la personalidad de Otto Kemper en una estructura limítrofe inferior. Los rasgos de este trastorno pueden generar diversas implicaciones sociales. Por eso el propósito de la investigación es profundizar en los procesos o fenómenos intrapsíquicos relacionados con el análisis psicodinámico del trastorno de la personalidad paranoide y sus implicaciones sociales, con la finalidad de ampliar la clínica psicopatológica y abrir nuevas formas de investigación idóneas para cubrir las demandas sociales. La importancia de la temática radica en poder reconocer los rasgos paranoides y entender que el paranoide se ve a sí mismo como una persona noble, sensible, buena, que ayuda a los demás, llena de afecto, responsables, y a su vez ve a los demás como hostiles, que lo atacan, lo dañan, lo acusan, lo traicionan. Esta es una de las posibles razones del comportamiento del paranoide y a su vez desde una perspectiva psicodinámica se vale de ciertos mecanismos de defensa como la excisión, que es su mecanismo de defensa central para poder acomodar la experiencia. Esta le sirve para separar sentimientos de amor y odio hacia la misma persona. Utiliza la represión que le sirve para enfrentarse a sentimientos dolorosos e impulsos inaceptables. La negación la utiliza para evitar la conciencia de los diversos aspectos dolorosos de la realidad. La formación reactiva le sirve para negar el significado agresivo de su propia conducta. La proyección la utiliza para adjudicar a otras personas sus propios defectos o carencias. Y la racionalización la utiliza para no asumir la responsabilidad de sus actos, para ver todo lo que sucede como resultado de la culpa de los demás. Es necesario resaltar que todo esto lo que oculta es una autoestima baja, porque la realidad es que internamente el paranoide se siente inferior, débil e inútil a los demás. Todo este tipo de características o rasgos generan diversas implicaciones sociales como daños a la comunidad, problemas en el ámbito laboral, en todo el tipo de relaciones interpersonales. El capítulo 2, que es la perspectiva teórica, se tomó para definir el trastorno de la personalidad paranoide el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5, quien lo define como una suspicacia intensa y una desconfianza hacia los demás, de tal manera que los motivos de otras personas son interpretados como malévolos. Este trastorno se empieza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos. Otra de sus características es la preocupación que tienen con dudas injustificadas sobre la lealtad de sus amigos o colegas. Siempre tienen una percepción de ataque hacia su persona, tienen un rencor persistente, es decir, no olvidan las injurias de los demás. También tienen sospechas sin base suficiente de que los demás los explotan, les causan daño o los decepcionan. Asimismo, se tomó la teoría psicoanalítica, que es la que fundamenta esta investigación,
Esta teoría fue creada por Sigmund Freud y define al psicoanálisis como un método para la investigación de procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías. Esta teoría pretende explicar el comportamiento humano basado en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez, sosteniendo que los impulsos instintivos que se reprimen por la conciencia quedan en el inconsciente y afectan al individuo. El conflicto básico de este trastorno de la personalidad paranoide, según Freud, radica en la proyección de los temores homosexuales latentes o inconscientes. Este es el motivo por el cual el paranoide descarta el conflicto por medio de los mecanismos de defensa anteriormente mencionados. Asimismo, se utilizó la teoría de las relaciones objetales que permitió ubicar al paranoide en la estructura limítrofe inferior. Esta teoría afirma que las pulsiones de un individuo nacen en el contexto de una relación, por eso no se pueden separar una de la otra, y el conflicto inconsciente no es una lucha entre un impulso y una defensa, sino que es un choque de las relaciones internas de un individuo. O sea, una persona lucha entre el mundo interior y el mundo exterior de ella misma. Para poder comprender las implicaciones sociales de este tipo de trastorno, se tomó la teoría del aprendizaje social desarrollada por Reuter, quien afirma que la conducta que el individuo muestra en su vida cotidiana se adquiere a través de la experiencia social, debido a que los patrones de conducta dependen de la interacción con el medio, el cual se lleva a cabo a través de la vinculación con otras personas. Los antecedentes se tomaron de un artículo publicado por un médico psiquiatra forense, que es Echeburria, el que publicó en el año 2010, que se llama Violencia y trastornos de la personalidad, implicaciones clínicas y forenses, donde afirma que el narcisismo y el trastorno de la personalidad paranoide se han asociado empíricamente a la violencia y a los trastornos mentales. Dichos trastornos de la personalidad en la población forense y penitenciaria son muy elevados. Asimismo, González y Axeli, en su artículo llamado Trastornos de la personalidad asociados al consumo de cocaína, realizado en el Centro de Rehabilitación Alberto Lovera, que está ubicado en el municipio de Tovar del estado Mérida, determinó que los trastornos de la personalidad asociados al consumo de cocaína en los pacientes que ingresan a dicho centro son el trastorno de la personalidad paranoide con una cifra de un 83,3% y el trastorno de la personalidad histriónica con un 80% en el consumo de marihuana. Así concluyeron que existen trastornos de la personalidad asociados al tipo de droga y a la edad de inicio del paciente. La metódica, que es el capítulo 3, se utilizó esta investigación es de tipo cualitativa porque fue sistemática y logró comprender los fenómenos sociales. Asimismo es de tipo documental, donde se indagó, recolectó, analizó e interpretaron todos los datos. Las técnicas e instrumentos de recolección fueron el análisis documental, la computadora, su almacenamiento y los libros. El procedimiento de la investigación constó de 4 fases. La fase 1, que fue la selección del tema, la fase 2, que consistió en determinar las fuentes de información, la fase 3, que fue el análisis y organización de la información, y la fase 4, que es la redacción y obtención de los hallazgos. El capítulo 4, las consideraciones finales. Que son los hallazgos y los aportes. Los hallazgos. En los hallazgos se puede ver que el paranoide posiblemente puede ocasionar daños a la sociedad, como la ejecución de homicidios, actos que ejecuta por medio de la utilización de la formación reactiva. El paranoide negará el significado agresivo de su conducta. Recordemos que es insensible al efecto que ésta causa en los demás. Esto sucede por la convicción que tiene de sí mismo de ser una persona buena, noble y correcta. El paranoide también puede ejercer influencia sobre los objetos o personas cercanas.
incitándolos a que abusen de sustancias, así como pueden producir daños irreversibles a familiares, amigos, conocidos y a la comunidad en general, por esta angustia de aniquilación que los maneja. Es importante resaltar que los hallazgos están basados en el análisis de la información y no se refiere a toda la población que cursa un trastorno de la personalidad paranoide, sino a la tendencia, haciendo uso respetuoso de las diferencias individuales y como lo afirma Erich Fromm, nunca la experiencia de una persona es idéntica a la experiencia de otra. De hecho, hasta la experiencia de una misma persona no es nunca la misma en ocasiones diferentes. En consecuencia, se propone tratar el trastorno de la personalidad paranoide previo a su etiología, como una medida de prevención que permita enfrentar nuevas formas de abordaje y disminuir la posible repetición de errores futuros, o como lo menciona Rita Brown en su libro Sudden Death, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Por esta razón se ofrece diseñar planes de intervención psicoeducativos desde una perspectiva psicodinámica que permitan instruir a los padres sobre la influencia directa que ellos ejercen sobre la formación de la personalidad de sus hijos. Dichos planes deben ser del dominio público por medio de la distribución de información en comunidades, escuelas, universidades, centros de salud, medios de comunicación. Aquí es necesario resaltar que estos aportes se ofrecen ya que desde una perspectiva psicodinámica, los individuos con un trastorno de la personalidad paranoide que tienen una tendencia agresiva marcada desde su infancia fueron niños atacados por sus padres, hostigados y por ende adquirieron un sentimiento o una necesidad de ser combatidos. Esta situación nos hace pensar que ocasionar problemas es la única manera de salir triunfadores ante la vida, y guiados por la rudeza de sus padres vieron el mundo como un lugar rudo y peligroso, y se volvieron desconfiados e incapaces de desarrollar los controles internos necesarios para la vida. Y por su parte, los individuos con trastorno de la personalidad paranoide que tienen un control tenso, que sufren de celos y ambivalencia, cuando eran niños sus padres los sometían a sus caprichos, les ofrecían un afecto ambivalente, desde un hoy te amo y mañana te desprecio, de ser severos a ser muy indulgentes. Esta conducta parental generó en el niño ansiedad, culpa, vergüenza y una suspicacia intensa frente a los motivos de las demás personas. Y por último, los individuos que padecen el trastorno de la personalidad paranoide, que son arrogantes, de sentimientos grandilocuentes, desde su niñez fueron niños sobreprotegidos por sus padres, mimados al exceso. Estas personas carecen de empatía, son egoístas, son envidiosos. Dichas razones avalan la necesidad urgente de generar un equilibrio en el seno del hogar que permita un manejo adecuado en las dinámicas familiares. Los padres necesitan comprender desde la realidad que sus actitudes pueden moldear o formar personalidades muy peligrosas que a su vez traerán consecuencias significativas a la sociedad. Muchísimas gracias por su atención.